Bueno, se lo habíamos dicho, le habíamos prometido que no íbamos a tardar mucho en volver. Ya estamos aquí, ya estamos de nuevo pidiéndoles permiso para entrar en la sala de estar de casa, para tener un ratito de conversación antes de irnos a la cama. Hoy con uno de los temas que lamentablemente ha vuelto a colocar a Granada como noticia nacional. Y digo lamentablemente porque no ha sido para bien y porque ha provocado una serie de reflexiones sobre cosas que creíamos que estaban superadas y que nos hemos dado cuenta que no lo están, dependiendo de quién acceda al gobierno de una determinada institución o quién no. Estamos hablando de, entre otras cosas de las que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, de todo el asunto relacionado con el frustrado nombramiento de director del Patronato Federico García Lorca, que ha vuelto a hacer de Granada el hazmerreír del mundo de la cultura, y no solo de la cultura, sino de cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad a nivel nacional, que se ha echado las manos a la cabeza diciendo en qué manos está el nombre de Federico García Lorca en Granada, que eso es lo verdaderamente preocupante. Bueno, para hablar de este y de otros asuntos hemos querido, como les hemos anunciado, que estuviera ahí con nosotros una mujer que ha peleado mucho por este tipo de asuntos desde sus responsabilidades políticas e institucionales. Ella es alcaldesa de Alfacar, uno de los municipios lorquianos, uno de los municipios donde la memoria está muy presente. Ha sido vicepresidenta de Diputación, es portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Diputación Provincial. Fátima Gómez Abad. Fátima, buenas noches. Hola, Agustín, buenas noches. Bueno, nos hubiera gustado que nos viéramos para cosas más bonitas y mejores. Bonitas, pero sí. Bueno, hay que verse también para estas. Han pasado unos días y lo que sorprende es que quien propició ese esperpento, que es el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, no haya hecho propósito de enmienda, no haya pedido disculpas, no haya dicho, oye, me he equivocado, absolutamente nada, ¿no? Nada, un mutismo y además es que no salíamos de nuestro asombro y de nuestra vergüenza antes de que él hiciera unas pequeñas declaraciones, y resulta que cuando él hizo las declaraciones todavía nos quedamos más preocupados porque asintió y volvió a repetir que esta persona que él había designado era el idóneo. O sea, seguía pensando lo mismo a pesar de haber sido grandes titulares de vergüenza a nivel nacional, de haber provocado lo que no ha pasado nunca, la dimisión y la salida de Laura como familiar de honor y como miembro de honor del patronato, diciendo que yo no me siento a la mesa con ese señor, ¿no? Y bueno, pues continúa la vida política de la provincia, continúa yendo por los territorios y de esto no sabemos absolutamente nada. Tengo que decir que he pedido acceso al expediente como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, pero tampoco tengo contestación, ni me han permitido tener acceso, ni todavía tengo una contestación ni para bien ni para mal. Voy a volver a reiterarlo porque yo quiero saber, bueno, pues qué tipos de candidatos o de candidatas había y por qué se designó a esta persona. Para que nuestros espectadores se sitúen, el Patronato Federico García Lorca, dependiente de la Diputación, es el custodio de los lugares lorquianos por excelencia, sus casas, en Puente Vaqueros, en Valderrubio, pero de buena parte de su memoria, de documentación, de publicaciones, un elemento dinamizador de primerísimo orden. Que haya gobernado quien haya gobernado la Diputación nunca ha sido objeto de semejante escarnio, porque esto es un auténtico escarnio para el patronato, para el nombre de Federico García Lorca y para quienes se han dejado la piel en hacer grande ese patronato. Ahí hemos tenido nombres como Antonio Carvajal, como Juan de Lousa, como Alfonso Alcalá, nombres incuestionables, nombres en los que nada ni nadie, fueran de la orientación política que fueran, le ponían un perejil por una sencilla razón, porque su vinculación con Lorca, con su legado, con el respeto a su memoria, estaba por encima de todo, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que la responsabilidad que he tenido en los últimos 8 años, eso he pretendido, hacer grande el patronato, hacer grande la figura de Lorca y cumplir el cometido que tiene ese organismo autónomo dentro de la Diputación, difundir, publicar y hacer llegar a todos los rincones la memoria, la obra, la vida, todo lo que tiene que ver con Federico. Si alguien he echado de menos estos días, ha sido Alfonso Alcalá, porque él me enseñó una forma de ver a Federico distinta. Él siempre me hablaba de un polidreísmo, es decir, era poliédrico. ¿Por qué?
porque Federico no era plano en nada. Federico era pues su manera de escribir, su manera de hacer música, su manera de escuchar a través de esa tapia y en ese pozo, ¿no?, en la casa de Bernarda. Era, además, bueno, tenía una relación muy diferente con las mujeres. Él en sí era diferente, él tenía sus cuestiones y su actitud política, su sexualidad, y todo eso era Federico. Tú no puedes pretender hacer bandera de Federico olvidándote de una parte de Federico. Federico o lo tomas o lo dejas. No puedes coger lo que a ti te interese o lo que no te interese, dejarlo. Y creo que es lo que pretende hacer el Partido Popular ahora que gobierna, y yo creo que es lo que ha intentado, es decir, señalar a esta persona como la idónea para poder dirigir ese patronato significa pues que le va a coger de Federico lo que le interese, y lo que no, pues lo van a dejar sin. Ya nos pasó cuando gobernó Sebastián Pérez de los 4 años, que no hubo director, y él se paseó por toda la provincia diciendo que Federico vive, y poco más que se había muerto de gripe, porque de lo que era una parte de su muerte y una parte al final de su vida que determinó al final en su muerte, pues de esa ni siquiera se habló. Y no le prestaron mucha atención, es decir, 4 años sin director, sin buscarlo o sin directora, y no le prestaron la atención que debería. Y ahora, pues quizás no quieran repetir esto, pero se han metido en otro embrollo muchísimo mayor, en poner al frente una persona que se ha reído de Federico por ser víctima, que es una cosa que no se puede obviar, y se ha reído de los familiares de Federico, y se ha reído de la memez histérica que él denomina a la memoria histórica, pues tan necesaria para ser un país asentado en democracia. Es que ese aspecto yo creo que da un poco de pelo frío cuando te asientas a pensarlo. Dices tú, bueno, es que no se va a escribir la historia otra vez, por mucho que más quieran ellos. La historia es la que es, y todavía hay investigadores que están intentando llegar a cuestiones de gran índole histórica y de cronología en la historia, en muchos archivos a los que no se había podido entrar todavía, y estamos hablando de que estamos en el 2024. Así que creo que ante todo hay que ser respetuoso, y bueno, pues si no quieres hacer apología a lo mejor de todo esto, por lo menos ten la decencia de buscar una persona que culturalmente tenga algo que ofrecer a la figura de Federico y a todos los municipios lorquianos, porque nos hemos sentido verdaderamente ninguneados, defraudados y bueno, y regañados. Fátima, esa decisión, la decisión del presidente de la Diputación, que es el presidente del patronato, de nombrar director a un personaje con esa mochila, un personaje que es un negacionista de la memoria histórica, no sé en qué momento se le puede ocurrir a un representante institucional que eso es una buena idea, salvo que se esté convencido de la impunidad de todas sus actuaciones, de que se puede hacer todo y que todo vale, y de que no va a pasar nada. Hombre, yo lo único que puedo decir es que posiblemente él pensaría que esto iba a ser intrascendente, porque quizás para ellos Federico lo sea. Pero gran error número 1. Y error número 1, pues no sé, funcionar de esa manera. Yo sé cómo he funcionado los años que he estado y que tenía la confianza depositada de José Entrena, porque alguna decisión de estas la sopesábamos y me preguntaba, ¿tú qué crees? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Tú qué crees que es lo mejor? Y el presidente me apoyaba, nos apoyábamos y decidíamos, pero siempre teniendo en cuenta no solamente a nosotros, sino todo lo que alrededor del patronato, todo lo que hay alrededor del patronato hay. El patronato significa muchas cosas, no es el lugar donde esté el legado del poeta, que ya sabemos que está en el centro Lorca, pero los fondos que tiene el patronato, lo que significa el patronato, ese primer 5 a las 5, esas ganas de libertad, ese Alberti en aquella plaza, eso nunca lo podrá superar el centro Lorca, por mucho que tenga el legado allí. Nosotros tenemos el legado de toda una generación del 27, de toda la época que acompañó a Federico, de compañeros de él, de artistas, de lingüistas, de todo tipo, de Ian Gibson. Ian Gibson cada vez que viene a Granada viene con una maleta. Entonces, nosotros no hemos funcionado así, y lo que a mí me extraña es que o muy mal asesorado estaba, o él creía en esa impunidad hacia su persona y a sus decisiones, y no sé, yo creo que no calibraron de alguna manera que un negacionista podía estar al frente del patronato. Y claro, pues las consecuencias las hemos vivido. El presidente de la Diputación decía que este era un proceso, bueno, poco menos que no era un proceso digital, sino que era un proceso, un concurso de méritos y que todos los candidatos eran idóneos. ¿Quién revisa que un candidato sea idóneo para encontrarnos con lo que nos hemos encontrado?
Yo puedo decir lo que yo he hecho cuando era responsable, lo que han hecho ahora no lo sé, porque no he tenido acceso al expediente. Es un puesto donde hay un concurso de méritos con un final que es de libre designación. Pero la persona o alguien tiene que hacer un informe de propuesta al diputado o a la diputada correspondiente diciendo, esta persona es la que mejor currículum tiene para ser el director o la directora del patronato. Yo no sé quién ha hecho ese informe. Yo sé que cuando yo estaba lo hacían los técnicos de cultura. Y los técnicos de cultura valoraban todos esos méritos y terminaban diciendo, le propongo a la diputada, en este caso tal, que la persona más idónea por su currículum, por su trayectoria y tal, y por un proyecto que se presentaba para la casa, cosa que ahora no ha habido. Es decir, además del currículum, cada aspirante presentaba un proyecto para decir, pues mira, yo pretendo en la casa y en el Centro de Estudios Lorquianos seguir esta línea, hacer esto. Y con las dos cosas sopesabas entre los aspirantes que tenías. Por supuesto, de libre designación. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. Pero ni ahora ha habido proyecto para la casa, por lo menos lo que me han dicho, y hasta que no acceda al expediente no lo puedo concretar, ni sé quién ha hecho ese informe propuesta para designar a esta persona como la idónea. Ni cuántos aspirantes ha habido más, ni de qué perfil. Eso no te lo puedo contestar porque no lo he visto. Bueno, es que casi sabéis los medios más que yo como portavoz del Grupo Socialista. Nuestros espectadores pueden ahora mismo estar tentándose la ropa diciendo, hombre, si este señor era el más idóneo y nos ha salido como nos ha salido, miedo nos da pensar en los que hay, claro, siguen como aspirantes de los que va a salir el director o la directora, ¿no? Por eso mi precaución al hablar contigo, mi precaución es decir, no tengo acceso al expediente, no sé qué currículos hay al lado, ni sé las personas que se han presentado, pero lo verdaderamente importante, en lo que hago hincapié, es en ese informe de alguien que tiene que decir que esa persona es la idónea y proponérselo al diputado, para que el diputado se lo proponga al presidente. Tiene que haber un informe técnico, que quiero verlo cuando acceda al expediente, porque esa persona es la que ha visto idóneo y le ha dicho al presidente, por aquí vamos a tirar. Desconozco el resto de los currículum, pero yo creo que todas las formaciones políticas y en todos los partidos políticos milita gente buena en los ámbitos culturales. Yo llevo 8 años asistiendo a muchas cosas y me he encontrado a gente arraigada en el mundo de la cultura, amante de Federico, respetuosa con Federico, de todos los partidos políticos. Dudo mucho yo que el Partido Popular no tuviera a alguien de mejor perfil para esto. Yo no sé cómo denominar esta temeridad que han cometido, pero desde luego nos parece una barbaridad. Es tremendo. Yo casi que muchas veces digo, bueno, es que me parece hasta surrealista. Teniendo una cosa tan fácil solución, vuelvo a repetir, libre designación de candidatos que se presenten. Si es que no genera ningún tipo de controversia, tú puedes decirle a 20 personas afines a ti, oye, que voy a sacar esta plaza, preséntate. Y quien tenga mejor currículum y el que tenga una mejor trayectoria, pues tal. Esto no son unas suposiciones que se presentan, es decir, que la persona que entre se cesará cuando cese la persona que la ha nombrado y ya está. Pero no sé qué temeridad ni qué... Bueno, no sé. La verdad es que yo sigo dándole vueltas que una persona con la responsabilidad tan alta como ser presidente de la Diputación haya podido tomar una decisión como esta. Sorprende porque el Partido Popular suele tener una cierta habilidad a la hora de envolverse en según qué banderas a las que considera que le pueden sacar partido. Confíen o crean más o menos en ella o no crean nada. Sorprende, digo, porque nos da la sensación que esta decisión es la punta del iceberg de una serie de, digamos, temas estructurales que lo que vienen es a socavar, si no a socavar, a ningunear el tema Lorca en nuestra provincia. Y ahora sí hablo de los municipios lorquianos, que están todos muy enfadados con este tema. Mira, yo hablo por mis compañeros de Valderrubio, de Pinos Puente, de Fuente Vaqueros, y como alcaldesa de Alfacar, es decir, somos 4 municipios lorquianos, evidentemente 4 del Partido Socialista, pero es verdad que está Granada también, que no se ha pronunciado al respecto. La señora Carazo no ha dicho nada, pero luego también está Biznar, que tampoco estaba de acuerdo, pero es verdad que yo no tengo una relación tan estrecha con él, aunque él también estaba en contra de todo esto y estaba dispuesto a acudir a cualquier sitio para protestar por esto. Es verdad que el manifiesto lo hemos hecho 4 alcaldes, porque al final es que el presidente, en las pocas declaraciones que ha hecho, ha venido a decir que esto lo hemos montado nosotros, que desde la oposición y desde el Partido Socialista somos los culpables de esta situación, y que los municipios lorquianos, que es que no vamos a ver bien nada de lo que haga porque como somos de otro partido vamos a estar en contra. Tremenda burrada.
tremenda burrada. Nos va a tener enfrente cuando veamos que el patronato es ninguneado o cuando el patronato no va bien y cuando los municipios lorquianos no vayamos bien. Pero va a tener 4 aliados de primer nivel si es capaz de poner encima de la mesa un proyecto en condiciones de lo que creemos nosotros que debe de ser el patronato, de lo que viene siendo tradicionalmente, de lo que viene siendo a lo largo de la historia, que este patronato no se ha inventado ahora. Entonces, esa esencia y esa manera de construir la figura de Federico tiene que mantenerse, esté quien esté en el poder. Y creo que eso todavía no lo ha entendido y nos echaba la bronca como que éramos nosotros los responsables. Pues es que no ha aprendido nada, porque que salga Luis García Montero a nivel nacional ridiculizando y poniéndonos, pingando lo que pasa en Granada, y que luego Laura se haya visto obligada a hacer esto, que jamás, tengo que decir que con ella se ha trabajado bien, nos ha respetado muchísimo, incluso con propuestas arriesgadas, incluso con propuestas que a ella le han gustado menos, ha sido siempre respetuosa, y hombre, que se haya visto obligada es algo que es inaudito. Entonces, el presidente debe de asumir que el error lo ha cometido él, no los municipios lorquianos, y que nos va a tener cuando esté en la línea de lo que el patronato es y lo que el patronato significa. Pero claro, evidentemente, si sigue tomando decisiones como esta, no nos va a tener a favor, nos va a tener en contra, por supuestísimo, pero no porque seamos del Partido Socialista, sino porque somos municipios lorquianos y a cada uno nos duele esa característica distinta que nosotros tenemos. Estamos unidos a la figura de Federico de una manera o de otra y queremos que se respete, que se difunda y que se cuente la verdad. No que se disfrace, que se enmascare, ni que se esconda. Y yo creo que Federico en Granada, en los últimos meses, está escondido. No ha aparecido Federico en Fitur para nada. ¿Cómo puede salir Granada al mundo sin Federico? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Tenemos muchas cosas buenas en Granada y en toda la provincia, pero es que Federico es uno de nuestros baluartes. Lo es fuera de España, pero en Granada no. Debemos de hacérnoslo mirar. Pero además, Fátima, había determinados proyectos, infraestructuras, etcétera, vinculados con esa idea unívoca del poeta, del territorio, que se han parado, ¿no? Claro, nosotros teníamos durante los últimos años montar un proyecto como Universo Lorca, tan importante, tan potente, con tantos recursos públicos, precisamente para contar y cantar y decir y exportar esa figura de Federico en toda esa dimensión, pues que nos ha costado mucho trabajo conseguirlo. Y ahora de repente, pues en los primeros presupuestos nos encontramos que de Universo Lorca nada. Que para la primera ruta de la Vega que quedaba un puente que hacer, pues que ha desaparecido del presupuesto el puente y que nos dicen que hay recortes y que no pueden hacer frente al puente. Estamos hablando de 200 y pico mil euros para una diputación con 350 millones de euros de presupuesto y que se van a ir cortando algunas de las cosas. Entonces, los municipios lorcanos estamos dolidos, porque es que después de la ruta de la Vega hay otras rutas que deben de ser implantadas porque así se acordó y porque hay una página web y un portal que tiene que seguir creciendo y tiene que seguir completándose para que el Universo Lorca sea cada vez más completo. Y de eso no estamos viendo nada. ¿Cree que Laura va a volver al patronato? Laura está en una situación difícil. Yo la comprendo, he compartido con ella muchos momentos en el Centro Lorca, porque Diputación también está en ese consorcio, y yo veo que Laura está en una situación difícil, porque Laura, no olvidemos que es la familia de Lorca, y sentarla en una mesa con alguien que se ha reído de los familiares de Lorca va a ser difícil. Tiene que haber un perdón y un decir no lo volveré a hacer más, y pongo al cargo de este patronato a alguien reconocible y alguien que vaya a apostar por Federico de verdad, para que Laura, yo creo que se tome la iniciativa de volver. Pero es que ahora mismo está en dos frentes que no tienen nada que ver y que espero que la gente no confunda patronato, diputación, Centro Lorca con el legado y con el consorcio y con la fundación que no llega y que debería de estar. Pues es que está en el absoluto limbo. En el patronato se ha tenido que ir porque no podía sentarse a la mesa con ese señor. Pero es que en el Centro Lorca el legado está ahí y la fundación, que ya estaban los estatutos prácticamente hechos o terminándose cuando nosotros nos fuimos, yo como representante de la Diputación,
Pues a día de hoy, silencio absoluto. Y aprueban un presupuesto del Centro Lorca con bastante menos dinero, con mucho menos dinero. Entonces, no sé, la familia tiene que estar mal. Tiene que estar mal. Y Laura tiene que estar diciendo, bueno, ¿qué pasa ahora? Si esto no anda, ¿me llevo el legado? ¿Me lo llevo? Bueno, es que vamos a eso, es que la escuchamos la semana pasada y yo creo que esta ciudad y esta provincia debería haber encendido todas las luces de alarma con esas declaraciones, porque dijo, bueno, si siguen las cosas así, va a llegar el momento en que estamos muy a gusto en Granada, pero nos tendremos que volver a la residencia de estudiantes. Claro. Eso Granada no se lo puede permitir. Bueno, si eso pasara, yo espero, vamos, tocamos madera, Agustín. No puede pasar de ninguna de las maneras, pero es que yo me acuerdo todos los días de ella, porque es que ahora están saliendo muchas noticias en relación de esto, pero es que han sido unos cuantos meses, estamos hablando de las últimas elecciones municipales, unos cuantos meses, pero de antes en el consorcio mucho más. No hay manera de avanzar. Y claro, tú te traes el legado de tu familia, que es lo único que tienes. El legado de tu familia, el poeta más universal. No cualquier persona, no es el legado de nuestra familia, de cualquier persona a la que le queremos mucho a nuestros familiares y es importante. Estamos hablando del legado de Lorca. Está en Granada. Se construye un edificio. Y lo que tenemos que hacer es una fundación. Son condiciones de la familia para preservar ese legado. Y que no venga cualquier descerebrado o descerebrada y lo venda, lo esparza o que haga lo que le dé la gana. Lo protegen y con fecha dice, pues tiene que haber una fundación que la Junta de Andalucía tiene que asumir y que el resto de las administraciones pues tienen que asumir su representación y su cuota. Yo como diputada, el presidente me dijo, lo que quieran, Fátima, aquí está Diputación para acompañar en este camino. Pero la fundación no termina, los estatutos hay borrador, yo ya no estoy en ese consorcio ni voy a esas reuniones, pero no se ha vuelto a saber más nada. La fundación debería de estar funcionando y claro, si a Laura por una parte le sientas a esta persona negacionista en el patronato y le haces dimitir y por otra parte no ves que el patronato ande sino que desanda porque de tener una cantidad de dinero para programar y para hacer cosas te ves ahora con la mitad, pues ¿qué dice? Pues a lo mejor no estoy en el sitio donde saben apreciarme, ni aprecian a Federico García Lorca, ni aprecian a mi familia, ni el esfuerzo que se ha hecho por traer este legado. Un esfuerzo conjunto, de administraciones y de la familia. Un esfuerzo conjunto. No fue fácil que el legado llegara aquí. Paco Cuenca, me acuerdo de en aquel momento de pasarlo mal y tener muchas reuniones y más reuniones y más reuniones y más reuniones. No fue fácil. Pero hombre, una vez que el legado lo hemos conseguido, que el legado está aquí, sería la mayor burrada que permitiría Granada. Bueno, no concibo yo otra ciudad donde pueda estar el legado que no sea en esta. Y se tendrán que poner las pilas quienes tienen que ponerse las pilas. La fundación tenía que estar funcionando ya. Cualquier ciudad del mundo, mataría por tener el legado de Federico García Lorca en su ciudad. Cuando digo mataría, realmente, es decir, pondría los medios económicos, materiales, etcétera, etcétera, porque Lorca, que no se nos olvide, Lorca es el segundo autor, después de Miguel de Cervantes, más conocido en el mundo y más traducido en el mundo. Recuerden que nuestro idioma, afortunadamente, es el segundo ahora mismo en el mundo en ese nivel. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que teniendo ese activo tan maravilloso lo tengamos poco menos que en barbecho? Es decir, no le saquemos el más mínimo rendimiento. Pues es que es difícil de entender. Es difícil de entender. Sevilla o Málaga, Sevilla o Málaga no ocurriría. No ocurriría esto, desde luego que no. Es difícil de entender porque, como vuelvo a decir, cuando el legado llega, la familia lo quiere proteger. Es por eso que decide que debe de haber una fundación y el legado estar aquí. Precisamente para que toda esta gente que mataría por tener este legado no tienten a la familia, no tienten a los que hay ahora, a los que vengan después, a generaciones sucesivas y de alguna manera se esparza este legado. Pero es que claro, ahora después de esta decisión hay que acompañarla de hechos. Y no se puede acompañar de hechos si no hay dinero por medio. Y es que las administraciones estamos para eso, para garantizar esto. La Diputación tiene un patronato, pero no le importó en su momento entrar, que conste que no entró con el Partido Socialista. Fue Sebastián quien decidió entrar, pues para poner un poco de dinero y pagar algunas facturas de construcción del edificio, que ya sabéis que fue un poco,
Pero vamos a pasar eso. Ya el legado está aquí, el edificio está construido y hay que dotarlo de contenido para sacarle todo el provecho a ese legado que está ahí, en esa cámara acorazada tan preciosa, ¿no? Y que de alguna manera la gente que venga a Granada, pues en el Centro Lorca se estén haciendo cosas lorquianas y que haya representaciones de teatro y que haya música y que haya exposiciones y que Lorca, ese centro, respire Lorca por todas las ventanas y por todos los poros de sus muros. Pero no hay manera, no sé qué es lo que pasa. Creo que en definitiva se trata de dinero y que afrontar una fundación pública es cuestión de dinero, pero hombre, los agravios comparativos con Granada están siendo muchos. La OCG, menos dinero que ninguna. El Parque de las Ciencias ya sabemos lo que está pasando. Cetursa, ni os cuento. Entonces, ¿qué está pasando con Granada? Es que nos vamos a tener que ir no sé dónde a patalear, no sé lo que vamos a tener que hacer, porque es que lo de Lorca no nos lo podemos permitir. O el Centro Lorca es capaz de poner la fundación en marcha ya, o se peligra verdaderamente ese legado, y se peligra toda la vida cultural que puede generar Granada alrededor de Lorca y una capitalidad cultural por la que estamos peleando. ¿Cómo vamos a pelear por una capitalidad cultural si no somos capaces ni de querer siquiera a Federico, ni de fomentar, ni de unirnos alrededor de Federico? ¿Qué capitalidad cultural vamos a armar? No, es que puede haber gente que crea que eso, que estas cosas no tienen importancia. Si nosotros somos candidatos a la capitalidad cultural, quienes tienen que votarnos ya están viendo estas cosas, ya están viendo a quién se ha pretendido nombrar director del patronato. Estas cosas no son baladís y no son gratuitas. Luego llega el crujir de dientes, cuando llega el momento de votar y dice, ¿pero dónde vais? Si tenéis un patrimonio como es el de García Lorca, que no tiene una programación específica en la cultura de Granada. Tenéis a un Manuel de Falla que para ver un concierto, para escuchar un concierto de Manuel de Falla hay que hacer una instancia. Tenemos una riqueza que no la tiene casi ninguna provincia, casi ninguna ciudad de este país, absolutamente desaprovechada. ¿Le sorprende, Fátima, el silencio estruendoso de la alcaldesa de Granada, de los diputados del Partido Popular de Granada, de la propia Junta de Andalucía? Imaginaba que el consejero de Cultura o el presidente de la Junta, hijo adoptivo de esta provincia, hubiera dicho algo en esto. Pues eso, fíjate, era un buen momento para que el hijo adoptivo, que parece ser que tanto nos quiere, hubiera dicho algo. Nada, silente absolutamente. Silente el presidente de la Junta, silente el consejero, silente Marifran Carazo, que Granada es un miembro del patronato y es un municipio lorquiano porque el Partido Socialista así lo decidió hace unos años. Granada no estaba dentro del patronato y dijimos, no tiene sentido. Granada también tiene mucho que ver con Lorca, tiene su huerta San Vicente y mucho que hablar y mucho que decir sobre Lorca y queremos que Granada esté. Y se abrió de alguna manera el patronato a un municipio que no lo estaba. Pero nuestra sorpresa es que nada, absolutamente nada. Y la verdad es que yo considero vergonzoso. Y luego, como las relaciones personales son distintas a las políticas, hablo del seno de la Diputación, pues te encuentras con compañeros de otros partidos, del Partido Popular en este caso, en la Diputación, dice, vaya la que has liado, te habrás quedado a gusto, y yo me quedo muerta. Que yo he liado y que el Partido Socialista ha liado, yo creo que es que no han aprendido nada y tienen una ceguera total. Tienen una venda en los ojos y no ven más allá de lo que alguien les dice o lo de que alguien les sugiere, porque el Partido Socialista no ha liado nada. El origen de la vergüenza nacional ha sido el Partido Popular y el presidente del Partido Popular, que por actuar de presidente del Partido Popular y no de presidente de la Diputación, le ha pasado lo que ha pasado. Porque si hubiera mirado el currículum de esa persona, seguramente no lo hubiera nombrado. Pero ha mirado que era el candidato de un pueblo importante y habrá dicho, bueno, pues si esta persona la ponemos a trabajar en el patronato, pues a lo mejor está más libre de su trabajo y a lo mejor puede hacer una posición mejor en Armilla. Y se ha guiado en sus decisiones por ser presidente del Partido Popular. Y eso nos ha llevado a ser el hazmerreír a nivel de España y a, después de los pasos andados, si es que habíamos dado algunos, pues a retroceder a la casilla de salida. Y ahora tenemos que enmendar y tenemos que decirle al mundo entero que queremos ser capitalidad cultural, pero que sin embargo no apreciamos a Federico porque no somos capaces de andar y no somos capaces de avanzar y no somos capaces de montar una fundación que cuando ya están los estatutos hechos es cuestión de poner dinero en unos presupuestos. No se entiende. Esto, su Granada, y el crimen fue en su Granada, ¿no? Pues su Granada sigue siendo igual de cainita.
igual de cainita. Hay otras señales que nos llegan de Diputación, también muy preocupantes, no de la relevancia mediática, porque Lorca, todo lo que se tiene que ver con Lorca es de una relevancia estructuralmente mundial, pero muy significativa. Si ustedes no lo saben, Virgilio Castilla fue presidente de la Diputación Provincial y en 1936 fue asesinado con el levantamiento militar, con el golpe de Estado fascista en Granada. Su familia pasó un auténtico calvario, le incautaron todos sus bienes, le multaron, lo dejaron en la ruina, y Diputación había puesto en marcha un premio para investigación histórica, que también, y de eso no sabíamos nada, sí, se ha eliminado, ¿no? Sí, el otro día en Junta de Gobierno se aprobó el plan normativo de la Diputación, del área de cultura, y nos vimos en la sorpresa de que todo seguía igual, el Príncipe Preguntón, subvenciones, concursos, el Granada de Fondo, un premio a la pintura, a la creación artística, el de poesía verso para niños, y sin embargo vemos que todo sigue igual, excepto que eliminan el premio Virgilio Castilla, porque no han esperado, bueno, los resultados no han sido satisfactorios, viene a decir literalmente el acta de la Junta de Gobierno. No son satisfactorios. Bueno, es un premio de creciente creación, apenas tiene 3 años, está dedicado fundamentalmente a la investigación histórica, hay que darle publicidad, hay que entablar redes como teníamos antes con las universidades, con el Departamento de Historia Contemporánea, con los profesores de Historia Contemporánea, porque era algo importante, era premiar a los investigadores con una publicación, con un premio que tampoco es excesivamente grande, pero para empezar una carrera dedicándote a la historia, pues era un buen espaldarazo a aquellas personas que hicieran un buen proyecto de investigación sobre un tramo de la historia que nosotros señalábamos, ¿no? Y bueno, pues se lo han cargado y han puesto en lugar de esto, pues han puesto pues un concurso de belenes provincial y han puesto también pues una concurrencia competitiva, creo que para hermandades y cofradías. Bueno, todo es necesario, todo es cultura, todo es tradición, pero Virgilio Castilla y un premio de investigación le daba caché, le daba altura a una sección de cultura muy importante en la Diputación. Yo, que he tenido la suerte de hablar con la única hija que queda de Virgilio Castilla, con Carmen, una mujer entrañable, me contaba cómo había vivido y cómo le había contado su madre el que fueron a por su padre el día que lo detuvieron. Un compañero le dijo: Virgilio, vámonos que nos van a quitar de en medio. Y Virgilio le dijo: bueno, y es que yo solo soy presidente de la Diputación, ¿qué me van a hacer a mí? Si es que yo no tengo nada que esconder y no tengo nada, si no quieren que sea presidente de la Diputación, pues que me quiten y ya está. Y luego dice que la madre de Carmen dice que le dijo, la mujer: no me puedo ir, porque si a mí no me encuentran, a lo mejor encuentran a mi familia. Así que prefiero que si me tienen que hacer algo, me lo hagan a mí. Y se quedó consciente de que podía morir y efectivamente lo mataron. Para nosotros es muy importante una figura porque él fue señero en muchas de las ideas que todavía colean en la Granada actual. Muchas. Esa estigmatización de los enfermos mentales, la división en Diputación de lo que eran los enfermos mentales y los niños, y esa casa cuna de la que se habla ahora tanto, todo tiene ese nacimiento con Virgilio Castilla, que era un adelantado para su tiempo. Y nosotros quisimos hacerle pues esa pequeña dedicatoria con un premio que era de investigación, de rigurosidad y de acercar de alguna manera la historia pues a todos los públicos, ¿no? Y premiar a esos estudiantes que dedicaran ese tiempo a estudiar nuestra historia. Y ahora pues nos acabamos de enterar que ya no hay premio Virgilio Castilla, ¿no? Entonces pues bueno, es lo que hay. También desapareció el área de memoria, que fue el primer mazazo. Ahora, sin embargo, tenemos un área de educación que parece ser que se va a encargar pues de llevar niños a la Casa Federico García Lorca. 300.000 euros para autobuses. Ese es el proyecto cultural del Partido Popular en el patronato. 300.000 euros para pagar autobuses. ¿Y cree que el Partido Popular tiene una relación imposible con la memoria? Yo no sé por qué. Yo siempre he pensado que un partido democrático debe de desligarse de todos esos lazos, pero algunas personas del Partido Popular no se desligan, siguen colgados. Al final se asustan cuando la gente les dice fachas, les dice una serie de cosas, porque es que al final lo están demostrando todos los días, es decir, es que les molesta que se cuente la historia como sucedió y te la intentan cambiar
y te la dicen, y te dicen que nosotros, los de izquierdas, que fueron los que mataron, y confunden términos, y hablan desde una equidistancia que no existió. Y es que como no se ha estudiado en las escuelas, que es que se ganaron unas elecciones y alguien sacó los tanques a la calle, pues siempre se ha creado y se ha contado, y ellos han escrito la historia diciendo que los de Franco eran los buenos y los rojos eran los malos. Pero gran error, error número 1. Los buenos, en todo caso, serían los que ganaron las elecciones, y los malos, los que sacaron los tanques y las fuerzas armadas a la calle y dieron un golpe de Estado. Claro, como eso ni la mayoría de los chavales, las chavalas que están en la calle lo saben, pues esta bola se sigue aumentando y siguen sin despegarse de lo que era, pues, esos sucesores de la dictadura, y siguen sin descolgarse de todo eso. Entonces es muy difícil casar dentro del Partido Popular todo eso. Eso es una bomba de relojería. A algunos les gustaría separarse, pero la inmensa mayoría siguen evidenciando y hablando desde la equidistancia, porque no han estudiado historia, porque no han leído a esos que les íbamos a dar el premio Virgilio Castilla, porque no han investigado, porque se han quedado con la historia que los vencedores contaron. Pero es que la historia no la escriben los vencedores. Los vencedores lo que hicieron fue un terror de aniquilación y de contar lo que a ellos les dio la gana. Eso no es historia. La historia es contar lo que verdaderamente sucedió. Que en una guerra civil hay desastres por ambas partes, evidentemente, pero nunca hubo equidistancia. Unos están enterrados con honores, sus familiares dignificadas, y otros siguen en las cunetas y los familiares sin saber por qué ni dónde. No puede haber equidistancia. No tienen que esperar al mes de agosto, no tienen. Ahora vamos a tener vacaciones en Semana Santa, va a hacer buen tiempo. Les animamos a que se den un paseo, se vayan al Facar y recorran el barranco. La carretera de la muerte. La carretera, las ruinas de la colonia, donde pasó sus últimas horas Federico, pero donde pasaron sus últimas horas miles de personas, y que vean el trabajo que se está haciendo de exhumación. Es absolutamente estremecedor y te hace ver la historia y la vida de otra manera. Está muy cerquita, es un ejercicio, además es muy agradable, créanme que es muy agradable el paraje. Cojan a los chavales de casa y dense una vuelta estos días y verán cómo van a entender muchas cosas. Sorprende que no haya dinero para algunas cosas tan obvias como el nombre de Federico García Lorca, y sí lo haya para otras. No voy a decir, todo merece todos nuestros respetos, pero hay unas cosas que los merece más que otras. Hemos escuchado a la Junta de Andalucía, para escándalo de las asociaciones de padres de alumnos, decir que se va a llevar, se va a enseñar la música de la Semana Santa en las aulas y se va a llevar a los niños a las capillas. Pero es que la Diputación va a destinar 100.000 euros a bandas de música de Semana Santa. Bueno, por lo visto la convocatoria dice que se las van a dedicar y se las van a dar a las cofradías y hermandades, con el fin de que paguen a las bandas de música. Es decir, para llegar, no va así, a las hermandades y a las cofradías para pagar las bandas de música que acompañan en Semana Santa. Bueno, costumbre, tradición, vale. Pero es que hay algo muy importante que se olvida de todo esto. Para mí las bandas de música no es solo Semana Santa. Las bandas de música están luchando y peleando por ser músicos profesionales, por invertir en formarse y por hacer otro tipo de música. Lo que menos les gusta a la mayoría de las bandas de música, no las de cornetas y tambores, que es que son dos cosas distintas. Cornetas y tambores, Semana Santa, pero para las bandas de música lo que están intentando es separarse de esa ligazón que tienen con la Semana Santa, porque la mayoría de la gente piensan que solo sirven para eso. Y las bandas de música, especialmente hablo de FEGRABAN, de la Federación y de las mayorías de las bandas de música que tienen su nacimiento en las escuelas de música municipales, se están intentando separar de eso. No son músicos de Semana Santa, son músicos de otras muchas cosas y pueden hacer unos conciertos de alto nivel. Y de hecho lo están haciendo. En este aspecto yo creo que las bandas de música, las verdaderas bandas de música, han retrocedido otro escalón para abajo. Porque llevaban años queriendo sacar la cabeza y queriendo desligarse de esa etiqueta de solo Semana Santa banda de música. No, las bandas de música son mucho más. Y ahora les han vuelto a poner esa etiqueta, les han vuelto a poner en el centro de la Semana Santa. Que está, yo no creo que esté bien para ellos, porque al final
Las bandas de músicas deben estar en todos los pueblos, todos los días del año, hacer conciertos de bandas sonoras, hacer conciertos de música clásica, hacer conciertos de pasodobles, hacer conciertos de música de lo que quiera. Y han vuelto a poner esa etiqueta de Semana Santa que no creo que les venga bien. Y el recorrido es que tiene que pasar por hermandades y cofradías, pero con unas características, con una aglomeración de hermandades y cofradías, con lo cual muy poquitas van a cumplir los requisitos, tan poquitas como las grandes ciudades. Ahí tenemos a la Diputación otra vez trabajando para los grandes y abandonando a los pequeños, porque, por ejemplo, a la banda de mi pueblo no le va a llegar nada, no cumple los requisitos la hermandad. La hermandad de mi pueblo necesita que las bandas que van a acompañar a los santos se paguen. Pues la tendrá que pagar la hermandad o el ayuntamiento a ayudarles, porque a ellos no les va a llegar ese dinero. Ese dinero se va a quedar en las grandes cofradías y hermandades de Granada, porque son los que cumplen los requisitos. 100.000 euros para las hermandades de la provincia. Bueno, se nos escapa lo mejor, Agustín. 100.000 euros para las de Granada capital. Se nos escapan los 500.000 euros del despacho del presidente. Bueno, niñas nobles. Quiero decir que si no puede hacer el puente de la Ruta de la Vega que va a terminar de comunicar todos esos municipios lorquianos y esa ruta, y sin embargo hace un despacho que no lo necesita, porque un presidente de la Diputación, ¿para qué está? Para estar en el centro de Granada, ¿en contacto con quién? Si el contacto del presidente de la Diputación somos los alcaldes y las alcaldesas. Si los alcaldes y las alcaldesas siempre vamos corriendo y ir a Niñas Nobles no podemos ir, porque no podemos aparcar. Entonces, habiendo un despacho, el resto de los presidentes han despachado y han tratado a los alcaldes y a las alcaldesas maravillosamente en la sede que tenemos, con un buen despacho. Y con de unas hecho buenas... la Diputación se fue donde se fue para eso. Exactamente, porque en el centro era imposible. Y tú vienes de la Alpujarra con 2 horas de camino y tienes que salir con 3 para poder encontrar sitio para poder aparcar a lo de Niñas Nobles. Y si no, pues nada, entonces... Hay más cosas, pero eso tendremos que dejarlo para otro día porque ya no tenemos tiempo. Pues sí. Solo una cosa más, Fátima, para despedir un poco el programa. El mandato provincial está empezando, quedan 3 años largos por delante. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le preocupa especialmente? Algo que lleva siendo eje vertebrador desde que el señor Francis llegó a la Diputación. Se ha olvidado de los pequeños y de la razón de ser de la Diputación, y lo único que le interesa son los grandes. Ha repartido dinero de remanentes a Granada y a Motril, que no es que no se lo merezcan, pero es que dárselo a Granada y a Motril significa quitárselo a los pequeños. Y ahora pues piensa asumir los bomberos de Almuñécar, de un ayuntamiento de 28.000 habitantes, y piensa siempre en los grandes más que en los pequeños. Lo que nos preocupa al Grupo Socialista de la Diputación es que el eje de la acción política no están siendo los pueblos pequeños, que son verdaderamente quien los necesita. Y no se les olvide, las diputaciones están para prestar servicios a municipios menores de 20.000 habitantes. Esa es su razón de ser. Que no quiere decir que no pueda haber alguna cosa en otros municipios, pero la razón de ser es esa, la de esos municipios que no pueden acometer determinadas cosas. Para eso está la Diputación, para los más pequeños. Terminamos aquí, Fátima. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Ha sido un placer. Encantada de estar aquí contigo. Volveremos sobre estos temas. Ahora ya no tenemos tiempo para más, pero sigan con nosotros. Vamos a continuar ya con nuestra programación habitual. Hasta ahora.